Al Señor cuando el hermano me dijo que tenía que predicar el Señor. Ahora, ¿qué voy a predicar? Pero yo ya le di mucho, tengo estos temas, tengo el otro, pero Dios puso en mi corazón una palabra, creo que todos ya lo sabemos y es una palabra que es para nuestras vidas, amén. Dios es un Dios de milagro. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable y creo que es un milagro. Nosotros somos un milagro de parte del Señor, amén. No estamos aquí porque éramos buenos, ¿verdad? Sino porque Dios hizo un milagro en nuestras vidas. Les quiero leer en el libro de Juan. Yo creo que es un capítulo muy conocido, pero lo vamos a leer y lo vamos a meditar. Gloria al Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 5, vamos a leer unos versos para la gloria del Señor, amén. En el capítulo 5 y versículo 1 al 9, gloria al Señor. Y dice la escritura: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Y esto hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y al primero que descendía al tanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado allí y puso que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otros bajan antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate y toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. En esta preciosa noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, y que esta palabra, Señor, que caiga en buena tierra, y esta palabra, Señor, llega a los corazones. Yo sé que tú eres el Dios de milagro, el Dios del mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, porque tú eres el alfa y el omega, Señor. Tú eres el principio y el fin, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Amén y amén. Qué tremendo esto, hermano, porque cuando yo leía estos pasajes para la gloria del Señor, yo lo tomaba a mi vida. Y cuando yo lo tomaba a mi vida, vino este pensamiento, y este pensamiento lo puse como tema: paciencia y misericordia. Cuando Jesús llegaba a ese lugar, fíjense, hermanos, que a veces nosotros, cuando nos vienen tribulaciones, cuando nos vienen enfermedades, aún me ha pasado a mí por experiencia, y aún a veces nosotros como hijos de Dios, a veces no tenemos paciencia, pero tenemos un Dios de paciencia y un Dios de misericordia. Amén. Y dice que en el versículo 1: después de esto celebraban una fiesta de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. Fíjese que en los judíos, vamos a hablar un poco de ellos. Ellos hacían fiesta a cada año de la Pascua. Amén. Pero ese día de reposo, cuando sanaban los enfermos, aún
los judíos se enojaban porque no era día que los enfermos sanaban, pero había nuestro reposo es Jesucristo, amén. Y entonces dice que el día de la fiesta subió Jesús a Jerusalén, pero en ese lugar, mis hermanos, que cuando Jesús subió, había una puerta de las ovejas. Fíjese que de esa puerta de las ovejas me imagino que era como un llano y que había un corral y ahí hicieron una donde dice un portico, donde hicieron una galera con buenas estructuras. Fíjese que en mi país, en Shela, en ese lugar de Shela, mi país, digo yo, en Guatemala, ¿va? Yo soy de Guatemala y paso por Shela y soy de San Marcos, amén. Pero fíjese que en esos lugares hicieron una como galera, pero una galera, y adentro de la galera había un estanque. Y en ese estanque muchos turistas van al lugar donde se van a bañarse, y muchos cuentan que al bañarse son sanados de diversas enfermedades. A unos que dicen que sanan del reumatismo, otros que sanan de artritis, pero aún dice que Jesús al llegar a ese lugar dice que habían muchos enfermos, habían paralíticos, habían cojos, habían ciegos. Pero hoy en día, si nosotros lo ponemos en el término espiritual, a veces hay muchos ciegos, cojos, donde cojeamos. Pero Dios tiene misericordia de los cojos y de los paralíticos. En otra versión, esa palabra paralítico es secos. Son delgaditos que no pueden caminar, paralíticos. Pero dice que cuando Jesús subió al lugar de Jerusalén, y dice que en ese lugar había un estanque, pero ese estanque en hebreo se llama Betesda. En hebreo se llama Betesda. Y bueno, digo, ¿y Betesda qué significa? Es un lugar de misericordia. Por eso el Dios de misericordia, hermanos, a veces aun cuando nosotros tenemos problemas, cuando llegamos a ese lugar de Betesda, es el Dios de misericordia que nos espera con los brazos abiertos. Pero y más adelante, cuando vemos ese muchacho que pasó 38 años enfermo, paralítico. Pero hermanos, ¿cuántos años usted ha pasado en un problema? 1 año, 2 meses, 3 meses, 2 años, y aún no hay paciencia. A veces nos desesperamos. A veces en nuestras angustias decimos, bueno, ¿y cómo aquel hermano ya Dios lo sacó y está bien? Y a veces nosotros nos preguntamos por qué. Y dice que en ese lugar, cuando Jesús llegó a Jerusalén, dice, a ese estanque, dice, en ese estanque dice que había un ángel de Dios, dice, movía el agua. Y después que movía el agua, se zambuían los enfermos y salían, sanaban. Qué tremendo, ¿verdad? Pero vamos al tema. No vamos por todos los enfermos. Yo sé que Dios estaba obrando de una y de otra manera por medio de su ángel, pero Dios quería demostrar a aquellos que eran religiosos, aquellos que no tenían la convicción, hermanos. Dios estaba demostrando su poder. Dios estaba demostrando que era un Dios de milagro, que Él hacía los milagros aún en el día de reposo, porque Él tenía toda autoridad en la tierra, y Él es el Dios de toda autoridad. Imagínese usted que yo no le llego a este muchacho que pasó 38 años. Imagínese usted que yo voy al hospital con mi esposa, llevo 3 años.
lunes, miércoles y viernes. Pero sabe una cosa que yo a veces le doy gracias al Señor de lo que me pasa en mi vida, de lo que está pasando en mi vida, le doy gracias al Señor por lo que está haciendo. Creo que así le buscamos más al Señor. Imagínense que el Señor me diera un carro nuevo del año, un buen trabajo, ganando un salario de $10,000. Y así, mire hermanos, yo creo que yo ya no viniera a la iglesia. Tal vez ya no a Jack in the Box, ya no voy a McDonald's, sino voy a un buen restaurante. Pero a veces situaciones que el Señor nos pone en nuestras vidas es con un objetivo, hermanos, para adorarle, para buscarle. No importa, hermanos, pero va a llegar el tiempo del Señor, va a poner su mano de poder para ser sano para aquellos que están enfermos. Yo espero un milagro de Dios, hermano. Lo digo por testimonio. Yo espero un milagro de Dios en la vida de mi esposa. Si mi esposa me está escuchando, y si me están escuchando por medio del internet, le doy la gloria al Señor. Yo estoy esperando un milagro de Dios. Y ese milagro de Dios yo sé que se va a cumplir. Así como este muchacho que estaba paralítico, 38 años, hermanos, y esperó. Y llegó el momento, que Dios llegó en el momento preciso. Y cuando él dijo, pues el agua se mueve, pero yo no puedo caminar, no puedo meterme. A veces a nosotros nos pasa, hermanos, que a veces en el momento difícil no podemos meternos. Hay quien que nos empuje. Pero vino Jesús, hermano. ¿No le ha pasado a usted momentos difíciles a su vida? Hay momentos que usted se cansa. Hay momentos que ya no hay paciencia. Pero mírense, hermanos, 38 años esperó esa paciencia que tuvo él, hermanos. A veces nosotros nos angustiamos en unos problemitas o enfermedades y no tenemos paciencia y comenzamos a renegar y todo. Pero fíjense, hermanos, si usted va al libro de Job, Job no renegó. Job, aunque enfermo, pero bendecía el nombre del Señor. Dice, bendito sea el nombre de Jehová. Gloria al Señor. Hubo un hombre, hermanos. Si usted mira en el libro de Salmos, le voy a leer el Salmos. Gloria al Señor. En el Salmos 40, en el versículo 1 dice, mírense, hermanos. Resignadamente esperaré en Jehová. Inclinóse a mí y oyó mi clamor. Mírense, hermanos, pacientemente, en otra versión dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Dónde está nuestra paciencia? A veces nos desesperamos, a veces nos angustiamos en un problemita, hermanos. Eso a mí me pasa, hermanos, lo digo por experiencia, porque a veces viene angustia a mi vida, hermanos. Y Jesús pasó con angustia, hermano. Cuando él iba a morir, hermano, él se quedó solo. Fue un hombre. Nosotros como hombres tenemos angustia. Y hay angustia, hermano. Pero sabemos, hermano, que al poner nuestra mirada en aquel que resucitó de los muertos, sabemos que si ponemos nuestra mirada, aquel que murió en la cruz del Calvario, hermanos, y murió por usted y por mí, a él le debemos, hermano. A él fue victorioso, dice, y resucitó, dice, y la tumba quedó vacía. ¿Quiere usted ir a Betesda? Es un lugar de misericordia. Jesús dijo, yo estoy a las puertas y llamo. Él dice que está a las puertas. Él es el lugar de Betesda. Él es el Dios de misericordia. También hubo un hombre también que se enfermó. David estuvo enfermo. Pero en la enfermedad, hermanos, David glorificó el nombre del Señor.
Gloria al Señor. Vamos a leer en Salmos. Decía David, la escritura dice en Salmos 6, y dice así: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se entremecen. David estuvo angustia. David decía: ten misericordia de mí. Mírense, hermanos, que cuando usted está en una aflicción tremenda, pasando en momentos difíciles, usted no se pone, que yo sí puedo. No, ¿verdad, hermano? Cuando viene el Espíritu Santo y nos llena nuestra vida y venimos y nos postramos al Dios viviente y podemos decir como dijo David: ten misericordia de mí. Porque ¿a quién iremos? Dijo el discípulo. ¿A quién iremos, Señor? Porque solo tú tienes vida eterna. Amén. Es el que nos da fuerza a nuestros huesos. Es el que sana nuestros dolores. Es el que quita nuestras angustias. Amén. Gloria al Señor. Y fíjese, hermanos, que yo estaba viendo en paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Y si viene una prueba tremenda, ¿cuántos son pasivos o pacientes? Una enfermedad. Imagínense este muchacho de 38 años que estuvo enfermo. Miren qué paciencia. Dice que hasta llegó a la orilla del estanque y ahí puso su camilla, dice. Y cuando él quería meterse, le ganaban. Imagínense usted que usted acerca y vino aquí a mi mente. Fíjense que cuando usted llega a la clínica del doctor y se le mete una persona hasta adelante, si yo era el primero, ¿verdad? No sé cuánto les pasó así. A mí me pasó una vez, hermano. Yo fui al Ix y yo estaba parado y me tocaba en mi turno. Y miren, pero en Guatemala se hacen colas tremendas. Yo estaba parado ahí cuando se me mete un señor ahí. Dije, ay, yo temprano, mírense. Pero este enfermo, hermano, de 38 años, él quería meterse. Pero cuando del movimiento del agua y después del movimiento del agua, cuando el ángel de Dios dice, él quería, pero no podía, le ganaban. Y ahí estaba. Pero sabe una cosa, que de este enfermo, su convicción, hermano, era su fe. Gloria al Señor. Paciencia. Dice, paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos difíciles. Mírense, qué tremendo, ¿verdad? Paciencia es saber soportar. Pero a veces nosotros no soportamos. Yo me incluyo. A veces no soportamos la paciencia, hermanos. Pero gloria al Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque necesitamos misericordia de Él. Amén. Si no, no estuviéramos aquí. Pero por la misericordia del Señor, por eso estamos aquí, hermanos. Y qué privilegio tan grande, hermanos, que ahora somos sus hijos. Mírense, hermanos, en el mundo antes nos miraban feitos, pero ahora mírense, simpáticos, ¿verdad? Amén. Hasta en la calle a las damas les echan florecitas, ¿verdad? Las hermanitas, ¿verdad? Pero la sangre de Jesús está ahí con ustedes. Gloria al Señor. Amén. A veces me dice mi esposa, ay, si me está oyendo me va a regañar, pero le echaban sus florecitas y yo un poco, pero ni modo, ¿eh? ¿Qué va a hacer uno? ¿Va? Es de aguantarse, ¿verdad? Esa es paciencia, amor. ¿O no tiene amor usted? Amén. Jesús tiene amor, porque de tal manera, dice, amó, dice, al mundo, dice. Mírense, Él dice que por amor, dice, se entregó. Por amor murió, hermanos. Imagínense usted
¿Usted va a morir por un su amigo? Nunca lo haría, va. Ni loco, dicen, ¿verdad? Así dicen en mi país, ni loco. Pero hermanos, Jesús sí murió. Él murió, hermanos, y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria, un aplauso al Señor. Gloria al Señor, amén. Alabado sea su nombre, papito lindo. Santo. Por eso paciencia, hermanos, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar, hermanos. Por eso, hermanos, cuando este enfermo, yo miro aquí la paciencia de este paralítico, hermanos. Él ahí no dice que se enojaba, sino dice que cuando yo me quiero meter y pues muchos como quien dice, me ganan y ellos se meten y yo no puedo. Porque no había quien que lo ayudaba, dice la Escritura. Pero aquí mírense cuántos sabemos. Creo que nosotros entre los hermanos nos ayudamos, ¿verdad? Creo que sí, hermanos. A mí cuando dicen, hermano, tenga una su tacita de café, amén, gloria al Señor. Que dice que la recompensa, dice, solo con una tacita de agua, dice, hay recompensa, hermanos. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, nosotros somos tan privilegiados, hermanos. Gloria al Señor. Pero Jesús, hermanos, Jesús, Él es fiel y verdadero. Por eso, hermanos, cuando en el tiempo de esta fiesta de la Pascua, gloria al Señor, no me quedan bien los lentes, pero, y dice así, en el versículo 12, hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 porticos. Y eso les hablaba yo que era como una galera, pero era bien diseñada, en unas columnas, pero bien con arquitectura, ¿verdad? Bien hechas en ese tiempo, amén. Y estaban el estanque ahí con 5 porticos, está viendo así como unas columnas, ¿verdad? Bien bonitas de ahí, y ahí estaba el estanque, amén. Y ahí cerca de las puertas de las ovejas, o en otra versión de los ganados, amén. Y cuando llegaban ahí, cuando era la fiesta de los judíos, pues ni modo, llegaron, y dice en ese lugar cuando era la fiesta, llegaron muchos enfermos, multitudes, y multitudes, no dice cuántos, multitudes. Miren, hermanos, cuando yo me acuerdo cuando los doctores van a hacer una campaña médica, amén, y cuando dicen que es una campaña médica y gratis, miren, hermanos, se amontonan. Y ahí hasta los animales y todos se van ahí, porque ahí va toda la familia, hermanos, y haciendo cola cuando es una jornada médica. Y ahí pensaron que como Dios es el médico de médicos, amén. Y llegó el médico ahí. Ellos no sabían. Dice que cuando llegó Jesús ahí, dice que ahí le contaron que este muchacho tenía 38 años de estar enfermo. Él no sabía, por supuesto, él sabe todo. Él escudriña nuestro corazón. Pero él dice que le contaron que este muchacho tenía 38 años y él lo supo ahí. Pero cuando él vio que miren, hermanos, cuando Dios conoce su corazón, cuando tiene usted esa fe, esa convicción, hermanos, ahí es cuando opera el Espíritu Santo la sanidad de nuestras almas. Amén. Yo no estoy hablando en términos así de enfermedad y aún enfermedad, pero nuestras almas a veces están enfermas, hermano. Amén. Y dijo Jesús, levántate y toma tu lecho, le dijo. Y cuando se levantó este enfermo de 38 años y aún, mírense, y no entiendo, pero yo digo que este hombre brincaba y con su camilla, y no sé cómo llevaba la camilla, pero imagínese usted que 38 posibilitado sin levantarse, y ahí caminando y agarró su camilla, hermano. Y en eso entonces los fariseos y los judíos ni modo se enojaron, porque era día sábado, pero nuestro reposo es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y dice, gloria al Señor.
Yo escribí unos aquí. Betesda quiere decir significado lugar de misericordia, lugar de derramamiento. Betesda es significado lugar de misericordia. Amén. Dice que pórticos es un sitio cubierto o con columnas que se construye delante de los templos. Amén. Es una galera. Yo en mi país le digo galera, que se construye bien bonito y en medio de ese portico ahí está el estanque. Amén. Y entonces ahí era donde los enfermos llegaron. Pero vamos a enfocar en el del muchacho de 38 años. Aún los enfermos de los que ellos se metieron al estanque, ellos los que se metían eran sanos. Amén. Pero ahora vemos, pasó en una ocasión donde dice las escrituras que habían 10 leprosos, mas los 10 leprosos estaban enfermos y fueron sanos. Y cuando Jesús le preguntó al que llegó a él, le dijo: ¿dónde están los que fueron sanos? ¿Cuántos fueron sanos? Todos. ¿Y quién regresó a dar gracias? Uno. Mírense qué tremendo. Ahora los que fueron sanos, ahí no dice si llegaron y se fueron o siguieron a Jesús. No, ¿verdad? Yo no miro ahí, solo tal vez me equivoqué o me equivoco, pero más uno dice que dio gracias al Señor, dice. Amén. ¿Está usted agradecido con el Señor? Dios hizo un milagro en su vida. Y ese milagro es porque usted está aquí, no por casualidad. Ese milagro solo Dios lo operó en la cruz del Calvario, y Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Mírense, aunque nosotros estábamos allá en el mundo perdidos, pero el Señor ya nos había predestinado. Un día o temprano nos iba a traer a su casa. Amén. Y por la misericordia de Dios aquí estamos. Gloria al Señor. Y dice el número 3 en Juan, en el capítulo 5 y verso 3, dice: y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Mírense, hermanos, fíjense que hay ciegos que miran, ¿o no? Hay ciegos que miran, hermanos, y hay cojos que andan, y hay paralíticos que caminan, hermanos. Amén. Pero en esta noche, hermanos, y aún que me escuchan, yo sé que hay un Dios que hace caminar. A veces el alma está paralítica, pero Dios es un Dios de milagro, que hace andar a los paralíticos y hace ver a los que están ciegos espiritualmente. Amén. Por eso le puse el tema paciencia y misericordia, pero misericordia es el Dios de misericordia, hermanos. Por eso Dios aquí, a través de las escrituras, hizo un milagro tan especial, hermanos, aún con este paralítico de 38 años, y aún quiere ser un milagro en tu vida. Como yo le decía, no sé cuántos años, a veces vienen problemas a nuestra vida y aún no hay solución, y siguen los problemas, y aún los deseos de tu corazón no se han cumplido. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestro corazón en Él, nuestro corazón en Él, hermanos, para que haga un milagro los deseos de nuestro corazón. Gloria al Señor. Por eso dice la escritura en el libro de Salmos, el salmista decía, hermanos, aún dice, mírense, hermanos, aún con dolor, a veces por escasez, con angustia, pero hermanos, el salmista decía aquí en el Salmos 37:4, si usted lo puede buscar, lo vamos a leer para que se dé cuenta, que dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mírense, hermano, se deleita uno cuando hay, dice, billuyo. En mi país dice billuyo,
o dinero, ¿verdad? Cuando uno tiene dinero se deleita. Cuando hay escasez se deleita uno o no se deleita. Solo se deleitan aquellos que esperan en Jehová de los ejércitos. Por eso decía Habacuc, dice, aunque no hayan ovejas en los corrales, hermanos, en su oración, en su aflicción que él pasaba, hermanos, pero él dice que se deleitaba en la presencia del Señor, hermanos. Su confianza era en aquel que resucitó de los muertos, hermanos. Amén. Por eso el salmista decía, deleítate dice, así mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? No sé cuándo. Va a ser mañana, pasado mañana, en un mes. Pero sí, hermanos, si usted confía en el Señor, hermano, así como le pasó a este paralítico, hermano, pasaron 38 años. Mírense, cuando pasó un año, imagínense, desesperado el muchacho, hermano. De nacimiento, llegó a joven y paralítico. Mírense, hermanos, ni modo, como cualquier joven, ¿verdad? Ni chica tengo, ¿verdad? Pero llegó su día, hermano. 38 años, joven. Caminó, se deleitó. Mírense, hermanos, se gozó en la presencia del Señor por ese milagro. En esta noche Dios quiere hablar a nuestras vidas y está hablando a su vida y a mi vida. Hay momentos que aún nosotros deseamos en nuestro corazón algo que tenemos, que le pedimos al Señor, milagro en nuestra vida. Amén. Enfermedad, no sé, usted tiene un deseo en su corazón, casa, carro. Mírense, hermanos, a veces nosotros le pedimos al Señor muchas cosas, hermanos, y a veces no suceden, pero hermanos, tenemos que tener esa convicción, hermano. Yo sé que tenemos un Dios de milagro que todo lo tiene, porque Él es el dueño del oro y la plata, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Pero nos vamos a enfocar aquí en el 5, dice. En el 4 dice, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando. Mírense, hermanos, de vez en cuando descendía el ángel del Señor. Amén. Gloria al Señor. Descendía una vez, y cuando el estanque agitaba el agua, y el primero que descendía, dice, al estanque después de movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Pero aquí vemos en el 5, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, y le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjese, hermano, que ya no hubo necesidad que se zambullera en el estanque. Llegó el Dios de milagro, el maestro de maestros, llegó el doctor de doctores, el cirujano de cirujano, hermanos. Llegó, hermanos, al tiempo necesario, hermanos, y fue sano. ¿Cuánto tiempo ha esperado usted? ¿Cuánto tiempo ha esperado? Va a llegar el momento. ¿Cuánto tiempo le ha orado al Señor que necesita de lo que usted necesita en su vida? ¿Cuánto tiempo? Dice que este paralítico pasó mucho tiempo, y él no se desesperó, hermanos. Él esperó, y el que llegó fue Jesús al tiempo de Dios, hermano. Gloria al Señor. Qué tremendo esto, ¿verdad, hermanos? Que si nosotros esperamos en el Dios de milagro, hermanos, si podemos ver, creo que usted ya ha visto en las escrituras, en el libro de Hebreos, un versículo muy conocido en el capítulo 11, verso 1.
Si lo tiene, lo vamos a leer, gloria al Señor. Es pues la fe y la convicción, hermanos. Tenemos que tener fe, hermanos. Si usted no tiene fe, hermanos, si usted tiene fe, hermanos, llega el milagro, hermanos, pero hay que esperar en el tiempo de Dios, hermanos. Amén. Porque el Dios es un Dios de milagro. Él es el mismo de ayer y hoy. Así como levantó a aquel paralítico, así como sanó a aquella mujer cuando tenía 12 años de flujo, hermanos, cuando esta mujer llegó a Jesús y fue sana. Pero fíjese, ¿cuántas veces llegaría? ¿Cuántas veces supo de Jesús? Pero llegó el momento, hermanos, cuando ella vio al maestro de maestros y llegó, y fue el momento que esta mujer tan solo tocar el borde de su vestido, hermano. Esta mujer tuvo fe, así como aquel centurión, hermano. También llevó a un enfermo. Fíjense la fe de ellos, hermanos. Cuando lo llevaron, dice, y que lo metieron, ¿a dónde? Arriba del techo de la casa, hermanos. ¿Cuánto era la fe de ellos? Que querían que sus enfermos tenían que ser sanos, hermano. Y nosotros tenemos que ser, hermanos, persistentes. Amén. Si hoy no, mañana sí. Si necesitamos algo del Señor, hermanos, pero venimos hoy, mañana va a ser el milagro, pasado, y tenemos que tener paciencia y va a llegar el milagro, hermano. Yo me acuerdo de un amigo, no es de aquí, es de por ahí, y él oraba al Señor y decía: hermano, yo estoy orando para mi esposa. Yo quiero una esposa así y así y así y así, pero estoy orando al Señor, una sierva del Señor. Y yo le decía: pues ore, hermanos, y yo lo ayudo a orar. Y era un joven que estaba metido en las cosas del Señor, y pasó mucho tiempo y llegó su tiempo. Mírense, hermano, llegó su tiempo, una sierva del Señor, y Dios, hermanos, concede el deseo de nuestro corazón, como el salmista David, hermano. Amén. Así fue con este paralítico, hermano. Y hacía mucho tiempo, y aún fíjese, tiempo paralítico de tantos años, y tiempo que pasó en el estanque, hermano. Yo me imagino que él estaba acostado, y cuando ya cesaba el agua del movimiento y quería meter, no podía porque estaba solo, hermano. Pero a tiempo, y que era el tiempo de Dios, llegó Jesús de Nazaret. Amén. Así, hermanos, que cuando nosotros estamos en nuestra aflicción, hermanos, y a veces estamos solos, sin un callejón, sin salida, hermanos, y a tiempo llega Jesús, hermano, a socorrernos. Amén. Porque Él dice que Él no nos ha dejado huérfanos, hermanos, sino Él se fue, dice, y mandó al Espíritu, el Consolador, que está aquí, hermanos, está en nuestro corazón, hermanos. Gloria al Señor, que es el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad. Y Él está aquí, hermanos. Amén. Aunque usted diga no lo ve, pero sí lo sentimos que está en nuestro corazón, y lo confesamos con nuestros labios, que Él es real. Amén. Aunque no muchos lo creen, pero yo sí lo creo. Él es real. Él es real, hermano. Usted va a decir, así como se presentó con aquellos enfermos, y Él estaba ahí en carne, estaba vivo. Pero no, hermanos, Él es el mismo de ayer y hoy, hermanos. Y algún día nosotros lo vamos a ver cuando Cristo viene, hermanos, en las nubes, su iglesia. Amén. Vamos a seguir, ya voy a terminar. Y si sigo más, se me duermen. Pero no, estamos vivitos. Dice: cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Mírese, le ganan. Los otros enfermos eran más vivos, ¿verdad? Corrían y se metían, ¿verdad? Y este no podía, hermanos.
estaba posibilitado, estaba como amarrado, no hallaba qué hacer, ni yo entiendo que está en la, ni levantar sus pies, como era paralítico. Y a veces hay momentos difíciles, hermanos, que a veces nosotros nos quedamos aún con los brazos amarrados, aún con los pies atados espiritualmente, hermanos, y no acudimos al Dios de milagro, hermanos. Pero esta es la noche, hermano. ¿Quiere usted llegar al lugar de Betesda? Este es el lugar de Betesda. Betesda es misericordia, y Dios tiene misericordia. Él no hace acepción de persona. Él dijo: yo estoy a las puertas y llamo. Él nos llama a todos. Mírense qué caballero es nuestro Señor Jesucristo. Él llama a todos. Él es el Dios de misericordia, el Dios que Él nos llama, el que nos da. Mírense qué privilegio tenemos, hermanos. Mírense, hermanos, me imagino cuando este paralítico se levantó. Mírense, hermanos, yo digo, entiendo que ahí no dice que lloraba, pero hermanos, cuando usted ve un milagro en su vida, hasta mírense, hermanos, chillamos y lloramos. Y mírense, hermanos, y a mí a veces cuando yo siento la presencia, hasta ahí me vuelvo a llorar, y estoy llorón. A veces dice mi esposa: llorón, me dice. De qué rico llorar, hermano. ¿O no le ha pasado a usted así? Mírense, este paralítico, yo entiendo que lloraba, se gozaba y aún brincaba, y aún, mírense, aún no sentía de lo que pesaba su camilla. Le importaba, hermanos, corriendo de un milagro que sucedió ese día, hermano. Amén. Y mírense, hermano, ¿no se acuerda usted del milagro cuando Cristo lo salvó, hermano? Oh, qué rico, hermano. Primer amor, ese cuando uno tiene la chava, ¿verdad? Mire, solo con verla, uno se siente pero tan, ay, mírense, uno, no sé si le pasó a usted, pero cuando yo miraba a mi novia, solo con verla, hermano, así era en el primer amor, hermano, de Dios. Mírense, hermano, nadie nos empujaba, hermanos, ya nosotros íbamos a la iglesia sin que nadie, pero ahora nos cuesta un poquito. Cuesta, hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros. A mí me cuesta también. Yo quisiera quedarme durmiendo en mi cama o una siesta, hasta con una tacita de café y con un pan champurrada, ya, excelente. Pero no, hermano. Amén. Reínos, hermanos, gozosos estamos, hermanos. Pero amén. Gloria al Señor, porque aquí está el Rey. Fíjense, hermanos, pero qué lindo, hermanos, esperar en el Señor, tener esa paciencia, hermanos. Y aún cuando Cristo va a venir, hermano, tenemos que buscar más de Él. Amén. Yo no estoy hablando de la venida del Señor en el tema, pero tener una paciencia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y aún así como aquellos hermanos que nos están escuchando por medio del internet, yo sé que hay un Dios de milagro. Y ese Dios de milagro va a ser en sus vidas. No cuánto tiempo han esperado ese milagro, pero el Dios esperar es un Dios de milagro. Y ese Dios de milagro es que cambia. El Dios de milagro que nosotros tenemos es el Dios de milagro de aquellos hermanos que aún están en sus hogares. Amén. Un aplauso al Señor. Dios está aquí. Mírense, hermanos, yo me regocijo, hermanos, por estos milagros, hermanos, y aún pasa a nuestras vidas. Yo conozco, hermanos, que Dios ha hecho grandes milagros en sus vidas, hermanos, y me siento gozoso y satisfecho cuando uno mira los milagros del Señor. Pero hay que esperar en el Señor y deleitémonos en las pruebas o en las luchas. Hay que seguir al Señor, hermano. Amén. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. Gloria al Señor. Yo sé que Dios está en este lugar. No sé cuánto tiempo ha esperado usted en el Señor. Yo no conozco su corazón, solo el Señor conoce su corazón. ¿Cuánto tiempo?
Si usted ha pedido una petición al Señor en esta noche, o ha pasado días, o por enfermedad, o tiempos que usted le ha pedido al Señor y aún no ha hecho ese milagro, pero hoy, hermanos, si usted tiene esa convicción en el Señor, Dios es el Dios de milagro, hermano. Como les digo, yo espero.